Cada vez que iba a mi colegio en Cusco durante mis 11 años de vida escolar pasaba por este mural de la Avenida del Sol. Como mi interés por la historia viene desde la niñez, ese enorme mural llamó mi atención y de verlo casi a diario por 11 años, lo tengo prácticamente memorizado. Conforme más leía o más me enteraba de la historia de Cusco, iba comprendiendo mejor las imágenes y entendía que más allá de ser una obra artística, era también una obra muy profunda en significado. Hoy, con todo lo que he podido ver y leer, he preparado este video como una producción especial por el Día del Cusco de 2019. Este mural se llama precisamente Historia del Cusco y fue hecho por el gran artista cusqueño Juan Bravo Vizcarra en 1992. Y hoy, en Hana, voy a transmitirles su interpretación como un homenaje a Cusco, a los cusqueños y en especial a su autor, que nos dejó un importante legado en arte. Básicamente este mural se podría dividir en 8 partes u 8 capítulos de la historia de Cusco. El primero, obviamente, hace referencia a sus orígenes. El segundo es de la etapa pre-inca y la fundación inca. El tercero es una narración gráfica de la guerra contra los chancas, cuya historia narramos en este video, y la consolidación del imperio. El cuarto episodio es el apogeo inca, el quinto, la conquista, el sexto, la colonia, incluyendo la resistencia inca de Manco Inca. El séptimo es el virreinato, con especial énfasis en Túpac Amaru II. Octavo viene a ser lo contemporáneo, lo actual, el Cusco republicano. En la primera parte de la prehistoria tenemos una serie de escenas con tonalidades oscuras de azul, morado, gris y marrón, pintando las escenas relacionadas con la profunda antigüedad y los mitos y leyendas. La primera escena importante consiste en estas 3 mujeres que parecen sostener niños en brazos. Probablemente alguna sea la representación de la Pachamama con su hijo Humanidad en brazos. Ellas parecen nacer a su vez de algún soplo de viento divino. Abajo tenemos representados a los hombres primitivos del Cusco, efectuando sus pinturas rupestres, haciendo uso de herramientas y rodeados de una fogata. Arriba observamos unas llamitas silvestres siendo cazadas por la famosa boleadora. A la derecha ya vemos algunos hombres cargando piedras, representando así los inicios de la arquitectura y por ende el inicio de la vida sedentaria. Por la parte superior tenemos representada la principal ventana de Tampuctoco, un lugar importante en la ruta de los hermanos Ayar hacia el Cusco, y debajo hay un rostro, que al parecer es también cara de un cerro, por lo que sería una representación de los Apus, o probablemente sea una representación de Ayar Cachi, uno de los hermanos Ayar, que fue encerrado por sus hermanos precisamente en Tampuctoco. Estas escenas en realidad son un poco más de la siguiente etapa, la etapa fundacional de los incas, junto a esta otra imagen que corresponde a Ayar Uchu, otro de los hermanos Ayar que según aquella leyenda fundacional fue petrificado. Por supuesto no podría faltar Manco Cápac y Mama Ocllo, en este caso también graficados como semidioses fundacionales trayendo la civilización al Cusco, por las buenas o por las malas. Y así tenemos por ejemplo esta imagen de un soldado inca del Cusco primigenio, a punto de liquidar a una mujer, y es que hay que recordar que a la llegada de los incas al Cusco, este no estaba vacío, tuvieron que pasar algunas conquistas pequeñas y alianzas matrimoniales para que su instalación en la futura capital sea completa. Y aquí, una imagen pequeña pero muy importante para toda esta composición, un búho de ojos rojos, posado en uno de los hombres civilizados ya por los incas. Este animalito es la razón por la cual el Cusco lleva su nombre. En su libro Los idiomas de los incas, Puquina, Aymara y Quechua, Rodolfo Cerrón Palomino apunta que el término Cosco vendría a significar halcón, rectificando así la anterior hipótesis que él mismo tenía sobre su significado como lechuza en una variedad de Aymara arcaica. No obstante, esta hipótesis anterior fue conocida por Juan Bravo, de modo que retrató esa lechuza por la que Cusco llevaba su nombre. En esta otra imagen vemos representadas las hojas de coca, muy importantes para los ritos religiosos incas y privilegios de su nobleza. Aquí la luna y el maíz, ambas junto con la coca, fueron elementos sagrados para la religión inca, llegando a tener nombres de deidades como Mama Coca, Mama Sara y Mama Quilla. En el fondo figura la silueta de uno de los monolitos famosos de Ollantaytambo. En la tercera parte vemos la consolidación inca con su punto de inflexión, la batalla de Cusco contra los chancas, la cual, por cierto, narré en este video. En esta etapa tenemos representada la famosa piedra de los 12 ángulos en construcción, aquella que se encuentra en la calle de Hatun Rumiyok, siendo trasladada.
Al fondo, en la parte de arriba, diferenciamos el cerro Huayna Picchu y los edificios de Machu Picchu. Aquí, un constructor cincelando una piedra para las obras de arquitectura, aunque como lo comenté en este post de la página de Facebook de Hanan, recientes estudios apuntan a que por lo menos los tiahuanaco no cincelaban sus rocas, sino que las moldeaban luego de haberlas hechas líquidas, por lo que probablemente los incas hacían algo similar. Así que esta parte del mural quizás hubiera necesitado alguna reedición, lo cual es comprensible, pues este estudio que menciono se hizo 25 años después de la elaboración de este mural. En el cuarto capítulo del apogeo inca vemos esta imagen de un huayque, aquellas famosas estatuas que eran adoradas como deidades que los incas tenían, uno cada uno, bautizado y elegido por cada gobernante. En la parte de arriba vemos imágenes relativas a la religión inca y a sus ritos, desde un ídolo de puma de piedra hasta un cóndor, y por supuesto unas agias y probablemente al bilaoma o sumo sacerdote reflejando la llama eterna del Coricancha en un espejo dando vida a una especie de disco solar, símbolo que por cierto el municipio de Cusco adoptó como insignia. Esta es una figura central no solo en la sección del mural, sino también en todo. Es una representación de Pachacútec y su maqueta del diseño de la ciudad de Cusco, que como hemos explicado en este video, prácticamente todos los cronistas le atribuyen su rediseño. Haciendo un zoom a la maqueta reconoceremos a Sacsayhuamán y las tres torres que éste poseía, el Coricancha y sus andenes, y también por supuesto la plaza de armas. Aquí abajo tenemos orfebres en su labor, y es que en Cusco habían calles enteras de ellos, algunas enriquecidas por orfebres y metalurgistas chimúes traídos a la capital tras su conquista. Aquí vemos las andas del Inca, probablemente Huayna Cápac o Huáscar, puesto que Atahualpa nunca estuvo en Cusco durante su etapa como gobernante. Los danzantes visten uncus de blanco y negro, tal y como lo describen los cronistas tempranos que fueron testigos de la llegada de Atahualpa a Cajamarca. En la sección de la conquista vemos también la llegada de los españoles con sus caballos, representados aquí como centauros. Las escenas de saqueos por parte de los españoles también están graficadas. Y aquí abajo vemos al conquistador Mancio Sierra, apostando encima del disco solar que se le atribuye perdió en una apuesta la misma noche que le fue repartido. Aquí vemos a Sebastián Garcilaso de la Vega junto con Chimbo Oggio y un niño inca Garcilaso de la Vega representando a todos los mestizos del Cusco. En la sección de la colonia vemos a los famosos perros conquistadores. Toda esta sección es sobre la batalla de Sacsayhuamán, posiblemente el episodio militar más épico que alguna vez tuvo toda la historia del Cusco y no se volvió a repetir ni siquiera con la revolución de Túpac Amaru II. Aquí está representado Manco Inca con armamento español y hasta armadura, porque sabemos que durante su rebelión hizo uso de la tecnología española e incluso tuvo españoles capturados que eran obligados a fabricar pólvora. Y en este lado vemos a Cahuide cayendo de una de las torres de Sacsayhuamán. Este guerrero se hizo famoso por su valentía y por su heroico suicidio que le evitó ser capturado vivo. Por esta parte ya vemos al mestizaje cusqueño en el arte y esta figura correspondería al mismo Diego Quispe Tito, eximio artista cusqueño de la escuela cusqueña. Ya en la parte del virreinato veremos que la parte dominante de esta sección de la pintura es la rebelión de Túpac Amaru II, más específicamente hablando de su ejecución en la plaza de armas. A su alrededor hay muchas figuras cargadas de simbolismo. Debemos recordar que primero intentaron descuartizarlo con la fuerza de 4 caballos tirando de sus extremidades. Aquí están representados por centauros que reflejan aspectos de la sociedad de aquella época. Por ejemplo, la codicia, la religión, la monarquía y la milicia que correspondería a la autoridad hispana. A su vez, una mujer desnuda de aspecto mítico corona a Túpac Amaru II con laureles. Posiblemente ella represente a la historia o quizás a la justicia. Sus cabellos parecen estar compuestos de un cielo nocturno estrellado que luego se va transformando en un arco iris dando vida a la siguiente sección, a la parte republicana, donde vemos la representación de Agustín Gamarra, independista cusqueño, que llevó la proclama de independencia nacional a Cusco en 1825. Y en esta otra parte vemos una representación de la industria cusqueña, con especial énfasis en la industria textil, que alcanzó gran desarrollo en esta ciudad. Finalmente, los ciudadanos en una especie de podio representando la prosperidad actual del Cusco republicano. Espero que este video les haya gustado y a todos los cusqueños, felices fiestas de Cusco. Saludos y muchas gracias por ver Hanan.